La niña que la ley colgó viva tenía 11 años, no sabía leer bien, no podía votar, ni firmar documentos, ni defenderse sola ante un tribunal. Pero Inglaterra decidió que sí podía morir en la horca. Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones sensibles sobre castigo a menores y justicia extrema. Se recomienda discreción. Los campos de Shropshire, en abril de 1546, no perdonan. El aire frío del amanecer arrastra el olor a tierra húmeda y leña quemada. En una modesta cabaña en el pueblo de Little Wenlock, Alice Glaston, una niña de 11 años, se prepara para un día que no es suyo. No hay registro de sus padres ni de hermanos. Su nombre, como el de tantos hijos de campesinos en la Inglaterra Tudor, solo emergerá de las brumas del anonimato en el momento más terrible y definitivo. Mientras otros niños de su edad ya llevan años contribuyendo a la economía familiar con tareas como el pastoreo o el hilado, el destino de Alice toma un camino distinto. No se dirige al campo, sino al centro de poder más cercano, la localidad de Much Wenlock. Allí, en un espacio que fungía como tribunal, su vida y su comprensión del mundo será puesta en una balanza conforme a una ley inmisericordia. La sombra del rey, un reino gobernado por el miedo. Para entender el patíbulo que esperaba a Alice, hay que mirar hacia Londres, hacia la figura que moldeó a fuego y sangre esa época, Enrique VIII. Su reinado no fue solo uno de rupturas religiosas y matrimonios tumultuosos, fue una máquina de muerte a escala industrial. Los historiadores estiman que decenas de miles de personas fueron ejecutadas bajo sus órdenes. La lista es un catálogo de horror, desde nobles y consejeros hasta dos de sus propias esposas. El sistema judicial se convirtió en un brazo extenso del poder real, diseñado para aterrorizar y someter. Los métodos de ejecución no eran solo castigos, sino espectáculos pedagógicos de crueldad. Para los traidores existía el descuartizamiento. El condenado era arrastrado por las calles, ahorcado brevemente, eviscerado y castrado estando aún consciente, para luego ser decapitado y dividido en 4 partes. Para los herejes, ya fueran católicos o protestantes, según cambiaran los vientos teológicos del monarca, la hoguera era el destino. Para los envenenadores, una ley especial decretaba que fueran hervidos vivos en público. Y para los delitos comunes de la plebe, como el robo mayor, la violación o la brujería, estaba la horca. En este paisaje de terror institucionalizado, la infancia no era un puerto seguro. La ley reconocía vagamente el concepto de doli incapax para los niños entre 7 y 14 años. Se presumía que no podían distinguir plenamente entre el bien y el mal. Pero esta era una presunción rebatible. Si un tribunal, en su sabiduría, consideraba que un niño como Alice tenía la madurez suficiente para comprender la naturaleza criminal de sus actos, la protección desaparecía. Podía ser juzgado y sentenciado como un adulto. No existían abogados defensores, ni evaluaciones psicológicas, ni una visión de la niñez como etapa de desarrollo que mereciera protección especial. Solo existía la fría mecánica de la ley, empeñada en demostrar su implacabilidad. La acusación, un vacío que grita. ¿Qué hizo Alice Glaston? Esta es la pregunta central cuyo silencio resuena con más fuerza que cualquier respuesta. Los registros judiciales locales de Shropshire de 1546 se han perdido. Lo único que perdura es una línea escueta, fría, en el registro parroquial de la Iglesia de la Santa Trinidad en Much Wenlock. La anotó el vicario, Sir Thomas Butler, y es un epitafio burocrático. El 13 de abril de 1546 fueron enterrados 3 convictos, uno de ellos, una niña de 11 años. La especulación ha tratado de llenar este vacío histórico. Algunos sugieren infanticidio, aunque no hay registros de tal crimen en la zona en esa época. Otros piensan en un robo, pero el contexto hace plausible una acusación aún más siniestra: la brujería. Solo 4 años antes, en 1542, Enrique VIII había promulgado el Witchcraft Act, la primera ley inglesa que convertía la hechicería y la invocación de espíritus en un crimen capital, castigado con la muerte. Inglaterra en la década de 1540 era un caldo de cultivo para este pánico. El rey había roto con Roma, disuelto los monasterios y sumido al país en una profunda convulsión religiosa y económica. En comunidades rurales como Little Wenlock, donde la vida dependía de cosechas impredecibles y la salud del ganado cualquier desgracia, una enfermedad repentina, una vaca que dejaba de dar leche, una tormenta que arrasaba los cultivos, podía encontrar una explicación conveniente en la malicia de un vecino, especialmente de alguien vulnerable y marginal. Una niña pobre, quizás con un comportamiento considerado extraño o un comentario desafortunado, podía convertirse fácilmente en el chivo expiatorio de una comunidad asustada. Sea cual fuera el cargo, el proceso fue un trámite sombrío.
Alice fue arrestada, probablemente por el alguacil local o tras una denuncia comunal. Fue encerrada, quizás en los calabozos del ayuntamiento de Much Wenlock, a la espera de un juicio que no tendría testigos en su favor. El procedimiento era rápido y unilateral. Una presentación de cargos, la declaración de algunos testigos y el veredicto de un jurado local. No había posibilidad de apelación. La evidencia de su culpa se consideró suficiente y la sentencia, para cualquier felonía capital, era única e invariable: muerte por ahorcamiento. El camino al patíbulo. La mañana del 13 de abril de 1546 amaneció como cualquier otra en Much Wenlock, pero había un propósito macabro en el aire. Alice, junto con 2 hombres adultos de su misma parroquia, William Harper, un sastre, y John Dodd, fueron sacados de su encierro. Su destino era un lugar conocido como Gallows Tree Les Solway, en el borde de Wenlock Edge, donde un árbol o una estructura de madera servía como patíbulo. Imagina esa procesión, la pequeñez de su figura, de poco más de 1 metro de estatura y un cuerpo que probablemente no superaba los 30 kilogramos, contrastando con la solemnidad brutal del ritual. Iba en un carro, tambaleándose con cada bache del camino, o la hicieron caminar, atada, ante las miradas de los vecinos. No hubo un largo recorrido para escarnio público, como ocurría con los traidores en Londres, pero el trayecto desde el tribunal hasta las afueras del pueblo era suficiente para que el mensaje calara. Aquí no hay excepciones. La multitud se congregaría en el lugar. Las ejecuciones eran un entretenimiento público, una lección cívica de lo que le esperaba a quien desafiara el orden. No hay crónicas que describan el rostro de Alice. No sabemos si lloró, si suplicó, si miró con confusión a los adultos que la rodeaban, o si, aterrada, se había sumido en un silencio catatónico. Su voz, sus pensamientos, sus últimos momentos de infancia fueron borrados por la historia. Solo importaba el acto final. En el cadalso, la escena adquiere una dimensión de pesadilla. La horca y la cuerda estaban diseñadas para adultos. Para un hombre, el peso del cuerpo en la caída podía, en el mejor de los casos, romper el cuello y causar una muerte rápida. Para una niña de la complexión de Alice, la física de la crueldad era distinta. Su peso era insuficiente para generar la fuerza necesaria. No habría fractura cervical limpia. El procedimiento sería el ahorcamiento por suspensión. Al quitar el apoyo de sus pies, la cuerda se apretaría contra su frágil cuello, comprimiendo la tráquea y las arterias. La muerte no llegaría por un chasquido instantáneo, sino por una lenta y agonizante asfixia que podía prolongarse durante varios minutos. El verdugo no hizo ajustes por su edad, no acortó la cuerda, no usó un método distinto. Ella era un convicto más en la lista del día. 1, 2, 3. Los 3 cuerpos, 2 hombres adultos y una niña, quedaron colgando de la misma rama o del mismo travesaño de madera, meciéndose con el viento frío de abril en Shropshire. Una lección igualitaria en la muerte dictada por un sistema que veía el delito, pero era ciego a la humanidad. Sir Thomas Butler, el vicario, anotó el hecho con tinta neutra en el libro de la parroquia y procedió a darles sepultura. No hubo monumento, no hubo epitafio personal. Su vida, desde su nacimiento en la oscuridad de la pobreza rural hasta su muerte en la notoriedad pública del castigo, se comprimió en una línea administrativa. Alice Glaston se convirtió, así, en la niña más joven documentada en ser ejecutada legalmente en la historia de Inglaterra. Un récord macabro en una época que los acumulaba, pero su historia no termina en la fosa común de Much Wenlock. La muerte de Alice no fue un evento aislado, sino el punto más extremo y visible de un sistema legal diseñado para oprimir. Es una ventana a un mundo donde la justicia era una herramienta del poderoso, donde el miedo gobernaba, y donde la horca era la respuesta habitual a la disidencia, la pobreza y la diferencia. Un mundo cuyo eco, de formas más sutiles pero no menos inquietantes, aún podemos escuchar hoy. El eco de la cuerda que se tensó en Gallows Tree Les Solway el 13 de abril de 1546 no se apagó con la última convulsión del cuerpo de Alice Glaston. Su muerte, registrada con frialdad burocrática, no fue el final de una historia, sino el inicio de una pregunta incómoda que atraviesa los siglos. ¿Cómo fue posible? La respuesta no se encuentra solo en la crueldad de un rey o en el fanatismo de una época, sino en las entrañas de un sistema jurídico que normalizó el horror y convirtió la ejecución de niños en una posibilidad latente durante siglos. Un sistema, no una anomalía. La larga sombra de la horca infantil. La ejecución de Alice Glaston no fue una aberración única, un error judicial aislado que escandalizó a sus contemporáneos. Por el contrario, fue la manifestación más extrema de una lógica profundamente arraigada. Durante más de 300 años después de su muerte, los niños en Inglaterra y Gales continuaron siendo llevados al patíbulo con una frecuencia escalofriante.
En 1629, en Londres, John Dean fue ahorcado. Tenía 8 o 9 años y se le acusó de quemar 2 graneros. Su caso fue tan notorio que hasta el rey Carlos I comentó sobre él, no con compasión, sino con un cínico pragmatismo, que se haga un colchón de plumas para él, sugiriendo quizás que el verdugo debería asegurarse de que el peso del niño fuera suficiente para matarlo rápido atándole peso adicional. En 1738, en Norfolk, un niño de 10 años llamado William York fue condenado a muerte por asesinato, aunque finalmente recibió un indulto. En 1800, en el clímax de la llamada justicia sangrienta del siglo XVIII, John Pistol, Agnes Bell fue ahorcado en Londres a la edad de 13 años por robar una pistola. Hasta 1833, un año después de que se aboliera la pena de muerte para el robo de caballos y ovejas, un niño de 9 años fue condenado a muerte por romper una ventana y robar un poco de pintura. La sentencia no se ejecutó, pero la ley lo permitía. Estos nombres son solo ejemplos de una lista mucho más larga y lúgubre. Entre 1700 y 1800 se estima que más de 100 niños menores de 14 años fueron condenados a muerte solo en Londres. El sistema no solo permitía estas sentencias, las alentaba. El Código Penal, conocido como el Código Sangriento, fue expandiéndose hasta incluir más de 200 delitos capitales, muchos de ellos por actos menores como cortar un árbol o robar un pañuelo. En este contexto, la vida de un niño pobre valía menos que la propiedad que se le acusaba de dañar. La justicia no ofrecía refugio. Los juicios eran rápidos, a veces durando solo minutos. Los niños aterrorizados y sin comprender el procedimiento, enfrentaban jueces severos y jurados que a menudo estaban más preocupados por mantener el orden que por buscar la verdad. La defensa era casi inexistente. Los acusados no tenían derecho a un abogado para los delitos graves hasta 1836. La palabra de un niño contra la de un adulto propietario carecía de todo peso. En muchos casos, como posiblemente en el de Alice, la condena era una conclusión inevitable desde el momento de la acusación, el motor del terror, pobreza, propiedad y control social. ¿Por qué una sociedad permitiría esto? La respuesta yace en el miedo de las clases dirigentes. La Inglaterra de los siglos XVI al XVIII fue testigo de enormes convulsiones. La disolución de los monasterios dejó a miles sin sustento. Las leyes de cercamiento de tierras comunes empujaron a familias enteras a la indigencia, y la industrialización naciente creó un proletariado urbano hambriento y desarraigado. Las ciudades, especialmente Londres, se llenaron de niños pobres, huérfanos o abandonados, que sobrevivían mediante la mendicidad y pequeños hurtos. Para la élite terrateniente y mercantil, estos niños no eran víctimas de un sistema fallido, sino una amenaza directa al orden establecido y a la propiedad privada, el valor sagrado de la época. La horca no era solo un castigo, era un instrumento de control social deliberadamente terrorífico. Los cadáveres de los ahorcados, a menudo dejados pudriéndose en las horcas a la entrada de las ciudades o disecados para la enseñanza de anatomía, eran un recordatorio público y grotesco del precio de la disidencia. La ejecución de un niño cumplía esta función de manera especialmente poderosa. Si incluso una niña de 11 años podía ser colgada, ningún pobre, sin importar su edad, estaba a salvo. Era un mensaje de una dureza calculada. La ley no conocía piedad, ni inocencia, ni atenuantes. Su objetivo no era la rehabilitación ni la justicia restaurativa, sino la ejemplaridad a través del terror. En este marco, la muerte de Alice no fue un exceso, sino la aplicación lógica y extrema de una filosofía legal que equiparaba el valor de una vida humana con su utilidad económica y su sumisión al orden social. La lenta agonía de una crueldad. El largo camino hacia la abolición. El cambio no llegó de la noche a la mañana, ni fue impulsado por un repentino sentimiento de humanidad. Fue una batalla larga, librada durante el siglo XIX por reformadores obstinados que chocaron contra una arraigada cultura de la severidad punitiva. Figuras como el abogado y parlamentario Sir Samuel Romilly se convirtieron en voces críticas a principios de 1800, argumentando que la pena de muerte para delitos menores era contraproducente y bárbara. Sus esfuerzos lograron la abolición de la pena capital para delitos como el robo en tiendas en 1808. Un primer paso pequeño, pero significativo. La presión continuó, y en 1823 el secretario del Interior, Sir Robert Peel, comenzó a reformar el Código Sangriento, reduciendo el número de delitos capitales. Sin embargo, el punto de inflexión más importante para los niños llegó en 1908, con la promulgación de la Ley de Delincuencia Infantil. Esta ley, por fin, estableció que ningún niño menor de 14 años podría ser condenado a muerte. La infancia fue legalmente reconocida como una etapa de incapacidad penal plena.
El fantasma de Alice Glaston, después de 362 años, fue finalmente exorcizado de los estatutos ingleses. La abolición total de la pena de muerte para cualquier persona, sin importar la edad, en el Reino Unido no llegaría hasta 1965, cerrando para siempre el capítulo de las ejecuciones estatales. El silencio que habla, el legado de Alice Glaston Hoy. En el tranquilo pueblo de Much Wenlock no hay una placa que recuerde a Alice Glaston. Su nombre no está en los libros de historia escolares. Su historia sobrevive gracias a la meticulosidad de un vicario que la anotó como un dato más, y a la persistencia de historiadores locales y sociales que han desenterrado su caso del olvido. Pero su legado es profundo y perturbador. Alice se ha convertido en un símbolo, no de un crimen que pudo o no cometer, sino de la capacidad de los sistemas humanos para despojar de humanidad a los más vulnerables. Su caso es un espejo que refleja la parte más oscura de nuestra historia legal. Un tiempo en que la ley estaba al servicio del poder, no de la justicia. Un tiempo en que el miedo justificaba la crueldad extrema. Un tiempo en que la infancia no era un escudo, sino a veces un factor de mayor vulnerabilidad. Recordar a Alice no es un ejercicio de morbo histórico, es una advertencia. Nos recuerda que los derechos de la infancia, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa justa y la proporcionalidad de las penas no son conquistas naturales o inevitables. Son logros frágiles, ganados a pulso por generaciones de reformadores contra una corriente de inercia y severidad. Su historia nos pregunta, de manera incómoda y directa, ¿dónde están las Alices de nuestro tiempo? ¿Qué sistemas nuestros, bajo qué lógicas deshumanizantes, están hoy condenando a los vulnerables? Niños migrantes en centros de detención menores en sistemas judiciales fallidos, pobres atrapados en ciclos de deuda y castigo, a destinos que las generaciones futuras recordarán con el mismo horror con el que nosotros miramos a la horca de Gallows Tree Lesowe. Alice no dejó palabras. Su testimonio es su silencio, y el eco de ese silencio nos obliga a escuchar. Nos obliga a no dar por sentado la compasión, a cuestionar la dureza de la ley, y a recordar que el verdadero progreso de una civilización no se mide por su capacidad para castigar, sino por su voluntad de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Su muerte fue registrada como un trámite. Su vida, sin embargo, se convierte en un imperativo eterno. Nunca más. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o quieres que sigamos investigando y contando relatos históricos olvidados que hablan de nuestra humanidad, te invitamos a que nos apoyes. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestro próximo contenido. Dale like a este video. Esa simple acción ayuda enormemente a que el algoritmo muestre nuestro trabajo a más personas interesadas en historias con profundidad. Tu apoyo es el combustible que nos permite dedicar horas de investigación y producción para traer hasta ti narrativas crudas y necesarias, como la de Alice. Juntos, podemos rescatar del olvido las voces que el pasado intentó silenciar. Hasta la próxima historia.